Am, yo voy a hacer una cosa, yo lo voy a trabajar y se los voy a pasar para que ustedes más bien lo revisen y pues me cuenten a ver cómo les va con ese material. Entonces, nos vamos a meter aquí a Master Econometrics, perdón, a PZ Econometrics en esta opción. Y aquí es donde les aparecen las opciones, ¿no? Entonces, la opción a la que yo voy a meter es Multinomial Probit and Logic Models. Nos vamos a meter aquí. Aquí está básicamente la profe Ani haciendo las explicaciones del caso. Ella va a explicar diferentes métodos. Yo voy a quedarme con el modelo multinomial Logit simplemente y sin ordenación, ¿de acuerdo? Pero si les parece interesante el tema, pues ella hace toda la exposición completa. Así que esto que vamos a hacer es más un tema introductorio, ¿no? El que vamos a ver acá. Bueno, entonces yo voy a necesitar que descarguen, bueno, en principio la presentación del ejemplo, que se llama Multinomial Probit and Logic Models Example, esta segunda de aquí, esa es la que voy a abrir para que revisemos un par de cosas de esa presentación. Em, bueno, la profe nos refiere a un texto que se encuentra mm, en los autores Harish y Klein, eso es en el 99, y Cameron y Trivedi en el 2005. Ellos desean estudiar cuáles son los efectos, por ejemplo, que se tiene sobre, esto es the fishing choice of individuals, es decir, como las decisiones de ah, pesca de unos individuos, ¿de acuerdo? Ayer estábamos viendo el tema del transporte. em, Aquí el tema sería cómo se decide, mm, o básicamente qué lecciones hay o qué opciones hay para pescar, básicamente, para pescar pescaditos, ¿de acuerdo? Entonces se plantea un modelo multinomial con una variable dependiente que en este caso tiene cuatro categorías o también alternativas, que son Beach, que esto es como la pesca que se produce en la playa, ¿cierto? Eh, Pier, que es, si no estoy mal, esto es como, am, oiga, se me olvidó el término, esto es como, mm, se me olvidó que es pier. Eso es como cuando uno pesca y está, exacto, es un muelle. Iba a decir, hay unas tablitas por las que uno se acerca a avistar un poco la zona y ahí puede tirar el anzuelo para pescar. Entonces, este es el muelle, ¿de acuerdo? Eh, Private, que es básicamente, hace alusión como a los botes botes, digamos, personas que tienen su propio bote para pescar. Entonces son personas que, digamos, se montan al bote y recorren unas ciertas distancias a lo largo del mar y escogen un punto que consideren propicio para hacer la pesca. Y finalmente está Charter Boat, que es algo así como, esto es como un alquiler, es un bote de alquiler, ¿no? Más o menos traduce eso. The independent variable is income, o sea, la variable independiente es el nivel de ingreso, ¿cierto? Em, y esta pues es una alternativa invariante, ¿no? Que no, digamos, vamos a colocar siempre que digamos, este tipo de decisión del, llamémoslo así, de los pescadores, va a depender esencialmente del ingreso. Entonces, por ejemplo, si el pescador es de bajos ingresos, pues a él le va a tocar entonces, por ejemplo, colocarse en la playa o le va a tocar colocarse allí en el muelle, ¿cierto? Mientras que si, por ejemplo, tiene ya un poquito más de ingresos, entonces el pescador puede, por ejemplo, qué sé yo, rentar
un bote, entonces se va por charter boat o si no, pues compra su propio bote, ¿de acuerdo? Que sería el private. Entonces, ella dice, bueno, los códigos para las alternativas se pueden colocar como que uno para beach fishing, ¿cierto? Dos para pearl fishing, tres para private boat fishing y cuatro para charter boat fishing, ¿de acuerdo? Y pues ella dice, bueno, ya que los tengo yo codificados, entonces yo ya pues, puedo aplicar estadística descriptiva y decir, del 100% de lo que tengo acá, el 11% hacen pesca en la playa, ¿de acuerdo? Perdón, el 15% hacen la pesca en el muelle, ¿cierto? El 35% hacen pesca a través de un bote, ¿cierto? Privado. Y el 38% lo rentan para poder pescar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aquí, de acuerdo con lo que mirábamos ayer, pues tenemos básicamente cuatro categorías. Tenemos que dejar una categoría de base, ¿cierto? Y eso implica entonces que habrían tres efectos del ingreso sobre estas categorías. Entonces, cómo el ingreso afecta, ¿cierto? La opción de pesca que se hace a través de la playa, la opción de pesca que se hace a través de el muelle, la opción de pesca que se hace a través del bote privado y el efecto que tendría el nivel de ingresos sobre la opción de pesca que se hace sobre el alquiler digamos, del bote. ¿De acuerdo? Dice aquí, there will be three sets of coefficient for income, es decir, que básicamente en el modelo, como vamos a dejar una categoría de base, entonces vamos a mirar tres efectos, ¿no? Dice, one set is normalized to zero, the reference or base category. Es decir, vamos a tener que dejar una como base, ¿de acuerdo? Eso generalmente les decía yo ayer que eso lo define ya es el investigador, ¿no? El investigador define cuál va a ser la categoría de base. La intuición, recuerden un poco la primera vez que ustedes se enfrentaron al problema de la multicolinealidad. Ustedes sabían que la multicolinealidad perfecta con dicotómica se daba porque ustedes metían todas las alternativas posibles. Veamos aquí, nosotros vamos a utilizar la categoría de base para poder hacer comparaciones con respecto a ella como un elemento de referencia, ¿de acuerdo? Aquí dice, there will be four sets or marginal effects for income. Dice, normalization of coefficient doesn't matter. Pues bueno, digamos, nosotros podemos tener cuatro categorías, que son las que tenemos aquí, beach, peer, private, charter, y podríamos medir incluso hasta los cuatro efectos marginales del ingreso sobre esas cuatro categorías, ¿de acuerdo? Pero, digamos, eso implicaría que pues nosotros tuviésemos que dejar siempre una de base. Entonces, por ejemplo, si voy a estimar el efecto de Beach, Burst, Private, por ejemplo, las tres primeras, entonces dejo de base Charter. Con eso ya tendría efectos del ingreso sobre playas, sobre muelles, sobre bote privado, pero también puedo dejar de base, por ejemplo, la primera, lo que me permitiría medir Peer, Private, Charter y dejar Beach como base. Entonces, en ese caso ya rescataría el efecto de el ingreso sobre Charter. No sé si me sigan. ¿Me siguen? Sí, básicamente, digamos, yo cuando voy a hacer estos modelos, estaría muy tentado a meter todas las cuatro categorías, es decir, ver el efecto que tiene el nivel de ingreso de los pescadores sobre el mecanismo de elección, que sería pescar en la playa, pescar en el muelle, pescar a través de un bote privado o rentar un bote. Pero lo que nosotros hacemos
es dejar una categoría de base y entonces todas nuestras probabilidades relativas van a tener una base que sería precisamente esa categoría que quitamos, en teoría, del modelo. Entonces, por ejemplo, para poder hacer los modelos, nosotros podríamos ver el efecto de los ingresos sobre, por ejemplo, beach fishing o sobre peer fishing o sobre private boat fishing y dejaríamos como categoría de base charter boat fishing. Pero entonces uno sí podría rescatar dejando en un segundo momento como otra categoría de base, por ejemplo, beach fishing, para medir el efecto del income, es decir, los ingresos sobre per fishing, ese sería uno. Dos, el efecto de los ingresos sobre private boat fishing. Y rescatar, y este es el punto, la categoría de base que había dejado en el primer ejemplo, en el primer caso, digámoslo así, charter boat fishing, a través del efecto que tendría sobre esta decisión el nivel de ingresos. Entonces yo puedo, digamos, transformar o más bien plantear el sistema de ecuaciones de tal manera que pueda aproximarme al efecto de una categoría que me haya tocado dejar como base, pero que yo quiera revisar a ver qué pasaría si no lo hubiera dejado de base. No sé si allí me queda más claro o quedaron más confundidos. Vale. Entonces aquí nos muestra ya como los efectos, ¿no? Entonces, digamos, la idea de esta presentación, que me parece que son buenos los materiales de la profe Ani en este sentido, ella como que dice, bueno, primero revisemos un poco los resultados que nos van a dar y después ya miramos los códigos que esos ya están hechos. Entonces aquí mire, por ejemplo, que tiene el efecto es un modelo pequeño, básicamente, en donde está dejando como categoría de base, fíjese, Charterbot. Por eso, cuando miramos el efecto de los coeficientes, de las betas, digamos, del efecto del ingreso sobre las opciones, en Charterbot nos aparece cero y el intercepto cero. Es porque esa la estamos dejando de base. Es decir, para poder medir el efecto del ingreso sobre las otras categorías, hay que dejar una de base y esa digamos que es una categoría de sacrificio. Por eso, ayer lo decíamos en clase, cuando vamos a hacer este modelo, se incluye, siendo m el número de categorías, m menos un modelos son los que se pueden hacer, porque uno queda como base. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el efecto del ingreso sobre la probabilidad de escoger Beach es del 0.03, es positiva. em, entonces, es pequeñita, es inelástica, casi que se podría decir. Y el efecto sobre el logit multinomial de Beach, en este caso, sería. em, Ahora, es Beach con respecto, ¿cierto?, a Charter. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo, porque esto aquí sería el efecto, ¿cierto? El efecto que tiene el nivel de ingreso sobre la decisión de escoger pescar en la playa con respecto a, digamos, pescar en un bote alquilado, esa probabilidad sobre, ¿cierto? Ese logaritmo eh, de probabilidades relativas es de 0.03, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, yo les comentaba ayer que lo que es un poco complicado aquí es el tema de las interpretaciones, ¿no? Porque son probabilidades relativas con respecto a la categoría de base. Entonces, qué es ese beta de income sobre beach? Pues básicamente es el efecto de un cambio unitario en el nivel de ingreso sobre, y sería así básicamente la interpretación, ¿no? Sobre el logaritmo de la razón de chances relativas de escoger pescar en la playa en comparación con pescar en un bote rentado. Esa sería la interpretación. Fíjese que
no es una interpretación bonita. La profe la coloca aquí, dice, coefficient interpretation, dice, in comparison to charter boat fishing. Mire cómo la maneja ella, ¿no? Ella es un poco más, ¿qué se puede decir? Es un poco más ágil a la hora de interpretar de lo que soy yo, porque dice, in comparison to charter boat fishing. Entonces, en comparación con, ¿cierto? Em, la renta o rentar, más bien un bote para la pesca, ¿cierto? Los altos ingresos están asociados con, dice ya, em, una baja verosimilitud, ¿cierto? De mm, eh, pescar, por ejemplo, en el muelle. Ella está interpretando es el menos 0,11. Por eso ella dice que hay una relación inversa. Dice, si los ingresos son altos, dice higher income, recuerde que en inglés esta terminación ER es como un potenciador. Yo creería que es como cuando usted dice acá coloquialmente grandote, ¿de acuerdo? Es como un potencia la característica que usted quiere resaltar. Entonces aquí, por eso no dice ya high income, sino dice higher, ¿de acuerdo? Entonces la terminación es como que los ingresos que son muy, muy grandes, los ingresos muy grandotes, llamémoslo así coloquialmente, están asociados con muy bajitos, por eso mírense que el LAU lo coloca con también ER, entonces como muy chiquiticos, muy re chiquiticos. Em, Esto sería likelihood, es como pues es la verosimilitud, ¿cierto? De pescar básicamente en el muelle. Entonces, si los ingresos son altos, entonces la probabilidad de pescar en el muelle en comparación con pescar, por ejemplo, no sé, con un bote que se alquile, entonces resulta realmente muy bajita, muy pequeñita, ¿de acuerdo? Y también dice, es alta, ¿cierto? Ese ratio, esa razón de probabilidades relativas es alta con respecto a private boat fishing, es decir, es alta en comparación con em, lo que está sucediendo cuando se escoge el bote privado en comparación con el alquiler del bote. No sé si la están viendo la interpretación. Yo sé que es un poco enredada porque estamos hablando de probabilidades relativas. No sé si tengan dudas sobre esa interpretación. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos modelos Logit y Probit, los básicos, digámoslo así, nosotros decíamos, bueno, en últimas, ¿no? Descomponiendo todas esas transformaciones, nosotros decíamos, si a un individuo se le incrementa o sus covariantes o se le reducen sus covariantes en esto, entonces la probabilidad de que pase esto es del tanto por ciento y ya, moría la interpretación porque era ver cómo si había un cambio en la covariante, entonces había un cambio en la probabilidad a favor de un evento o en contra de él también. Eh, lo que sucede en este tipo de modelos es que nosotros estamos primero enfrentándonos a un modelo que no es mm, de dos categorías, sino que puede tener más de tres categorías. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, que el individuo puede pescar en la playa, pero el individuo también puede pescar en el muelle, pero el individuo puede pescar en un bote propio, privado, o el individuo puede alquilar un bote. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La probabilidad relativa, porque es la probabilidad de que ocurra algo con respecto a la categoría base. Entonces, no es una probabilidad absoluta, sino es la probabilidad, por ejemplo, de que yo me vaya a pescar al muelle, pero en comparación con la probabilidad de que, por ejemplo, yo vaya a alquilar un bote. Entonces, es una probabilidad relativa. No sé si ustedes se acuerdan del concepto de los precios relativos. Ustedes, cuando hablaban de precios relativos, por allá en micro, les decía el profe, es que no es solamente que el precio de X afecta a las cantidades de X,
sino que el precio de X puede afectar las cantidades de X y puede afectar las cantidades de Y. Y entonces usted se quedaba pensando y decía, bueno, pero ahí me está faltando información y es el precio de Y. Y él le decía, pues es que usted también puede hacer una comparación de precios y es comparar el precio de X versus el precio de Y y eso le da un precio relativo. Aquí es como si estuviéramos haciendo lo mismo, pero con probabilidades relativas, porque estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo tome una decisión en comparación con otra decisión? Que es la base. No sé si allí me estén siguiendo. Creo que, Entonces, sí, coménteme, por favor, o sea coménteme. que, digamos, en el caso del ejemplo, sería que, o sea, el ingreso Ujú. como que contribuye o influye positivamente en que haya más probabilidad de ir a pescar en un bote privado que en la playa. No, perdón, que en el bote alquilado. Exactamente, ese es el análisis, ese es el análisis. Es decir, y siempre que tengamos en este primer ejemplo, esas interpretaciones, siempre la categoría de base es la categoría de comparación. Eh, ¿Por qué estos modelos? Yo sé que son un poco más feos, pero ¿por qué son interesantes? Porque usted está comparando con respecto a una probabilidad condicionada. O sea, usted está colocando una probabilidad condicionada. Por ejemplo, a ver si me busco otro ejemplo. Bueno, ayer hablábamos de los medios de transporte, un poco haciendo alusión de estos temas de economía del transporte. Entonces, eh, sabiendo, por ejemplo, que una persona tiene que irse a X lugar y que puede irse a pie, y que yo sé que se puede ir a pie, ¿cuál es la probabilidad de que se vaya en bus? Sabiendo que hay la probabilidad también de que se vaya a pie. Entonces, a mí me interesa dejar la probabilidad de irse a pie como categoría de base, para decir, mire, pues si aumenta el ingreso, entonces, ¿en cuánto aumenta la probabilidad de que se vaya en bus o que se compre un monopatín o que se vaya, qué sé yo, en moto o se compre un carro con respecto a esa probabilidad de que se vaya a pie? Pero siempre me va a quedar en función en comparación con esa probabilidad que es como una base, ¿de acuerdo? Entonces, a veces esa categoría de base puede ser bien importante porque es la que me sirve para hacer comparaciones. Entonces, en este caso, yo tengo resultados, por ejemplo, el primero, el efecto del 0,03. Entonces, si hay una variación en el ingreso, entonces aumenta, pero muy levemente, ¿cierto? La probabilidad de irse a pescar a la playa en comparación con rentar un bote. En el segundo caso, si aumenta el ingreso, miren que la probabilidad de irse a pescar al muelle se reduce en comparación con la probabilidad de rentar un bote. Y en el último caso, que es el más notorio de todos, ¿cierto? Si hay una variación del ingreso, entonces se afecta más la probabilidad, en este caso crece, si hay un incremento en el ingreso, crece la probabilidad de pescar en un bote propio o en un bote privado en comparación con am, rentar un bote. ¿Sí? ¿Me la tienen? Listo. Por favor, sí. Son como 3 sistemas, sí, son como, por ejemplo, en el primer cuadrito, tú tienes el efecto del ingreso sobre Beach, Peer, Private Boat, sobre esas 3. Pero tú puedes decir: "Pero es que a mí me interesa ver qué es lo que pasa con Charter Boat". Entonces, Charter Boat ya dejaría de ser base para entrar, digamos, en el juego, y tendrías que tú decidir si que colocas como base Beach o Peer o Private. Y fíjate que en el segundo cuadro, ¿cierto? Precisamente el segundo cuadro está respondiendo a tu pregunta, porque fíjate que ahora la que deja como categoría de base es peer. Entonces, ahora las comparaciones se hacen con base en peer. Por eso, fíjate lo que dice la profesora Annie al final, dice, coefficient interpretation, dice, in comparison to peer fishing,
Es decir, ella dice, en comparación con pescar en el muelle, ya, tal cosa. Entonces, ahí ella rescata en ese segundo cuadro, fíjate, charter what. Y dice ahora, por ejemplo, si yo quisiera interpretar charter what, yo diría, si hay un aumento en el ingreso, ¿cierto? Si hay un aumento en el ingreso, entonces la probabilidad de rentar un bote con respecto a irme a pescar al muelle se incrementa esa probabilidad. Mm, Aquí casi que ya no se coloca la probabilidad clásica como tal porque, digamos, nosotros tendríamos que hacerle una destrucción del antilogaritmo de la probabilidad relativa y eso restarle la unidad y eso si es que nos da con la interpretación clásica, sino trabajar con odds ratio, sino colocarle, ¿qué es? Cálculo, generar los coeficientes marginales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no se, no, fíjese que en la interpretación no se analizan los números, pero sí se analiza la intensidad que tienen ellos y el sentido del parámetro. ¿De acuerdo? Y obviamente que sean estadísticamente significativos, que es lo que tenemos con asterisco. Entonces, no son como probabilidades que nosotros digamos es de tanto por ciento, así tan ¿se puede? Sí se puede, pero, pues, es un proceso, ¿no? Más bien lo que se hace es como, generar la comparación de, mire, esto es tanto probable o es más probable con respecto a esto que está de base, y mirar el sentido de los signos. No sé si me siguen. Vale. Entonces, esto se puede ofrecer mucho cuando usted, por ejemplo, como les comentaba ayer, tiene que enfrentarse a investigaciones en donde usted, por ejemplo, esté trabajando con poblaciones que tengan características cualitativas eh, diferentes en sus categorías. Por ejemplo, población que tenga unos niveles de formación muy bajitos, entonces, por ejemplo, no tiene primaria o no tiene secundaria o tiene primaria solamente o tiene secundaria, pero al mismo tiempo también tiene población que tiene pregrado o, por ejemplo, población que tiene pregrado completo, pregrado incompleto, posgrado incompleto. Bueno, entonces usted tiene como que estas poblaciones, si las va a medir en términos de educación, y a usted le interesa mirar por qué es que tienen algunos completos o incompletos con respecto a una categoría de base. Entonces usted dice, bueno, yo voy a mirar cuál es la probabilidad de que esta persona, por ejemplo, tenga formación universitaria con respecto a esta otra persona, por ejemplo, eh, que no sé, tiene, por ejemplo, educación técnica. Entonces, estas probabilidades relativas pueden ser interesantes en esos ejercicios, ¿no? Mm, entonces, por eso digamos, nos complicamos un poco la vida con esas probabilidades relativas. Bueno, ella nos dice, se puede calcular los efectos marginales precisamente para que usted pueda interpretar ya un dato como tal, formalmente, que es lo que le interesa a uno como investigador. Entonces ella dice, marginal effects, ¿cierto? Los efectos marginales, dice, they are the same regardless of either alternative for or two is the base category. Entonces, básicamente, es la misma cosa que habíamos visto, los códigos son más o menos los mismos que habíamos visto antes, sino que lo que pueden cambiar es básicamente cuál es la categoría de base, ¿de acuerdo? Pero entonces, usted puede calcularlos, pero lo que sí tiene que tener claro es que tiene que tener una categoría de base. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una categoría de base, entonces toma el indicador que le dé de cada beta, le aplica las transformaciones y ya lo vuelve un indicador que lo pueda interpretar. Eso lo vamos a ver con los códigos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjese que aquí ella nos muestra el efecto ya marginal del ingreso, de cambios en el ingreso sobre la decisión de irse a pescar a la playa, de irse a pescar en bote, de irse a pescar en el muelle o de irse a pescar ah, en un bote alquilado. Y aquí dice, marginal effects interpretation, dice un incremento, ¿cierto? One unit increase in income, entonces un incremento en el ingreso
dice correspondiente a miles de dólares, ¿cierto? Correspondiente a, corresponding to $1,000, ¿cierto? Eso es miles de dólares. Is associated, está asociado con, fíjese que ahí tiene la base, ¿no? Está asociado con, espérenme a ver, si está asociado con la decisión de pescar en el puerto en el 2%. Pues esa ahí es menos, um, yo esto lo traduzco como proclive, es el Kelly, es probable, ¿no? La traducción más correcta creo que es probable. Entonces, vengan, reviso otra vez mi interpretación. Entonces, un incremento en el ingreso, un incremento unitario en el ingreso que corresponde pues digamos, a $1,000, está relacionado con un 2% menos de probabilidades, ¿cierto?, de pescar en el muelle. Es que siempre se me olvida pier, ¿de acuerdo? Eh, Fíjese que aquí hay una curiosidad, porque este cuadrito pareciera que ella ya lo hubiera organizado en términos de categorías, porque aquí no aparece, digamos, la categoría de base, ¿no? Yo no la veo. ¿La ven ustedes, la categoría de base? O sea, ahí me genera un indicador para beach, un indicador para pure, un indicador para private boat y un indicador para charter boat. O sea, ahí no aparece un cero puro. ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle? Bueno, y entonces ella empieza a decir, mire, es menos probable entonces, ¿cierto? Pescar en el muelle. Dice, cuando se refiere al bote privado, dice, eso es 3% más probable, ¿cierto? Y pescar en charter fishing, rentar el bote es 1% menos probable, ¿de acuerdo? Entonces, la que yo pienso que está dejando como base parecería que es Beach, ¿cierto? Porque fíjense que es casi cero en el efecto marginal. Entonces está tomando esa como la categoría de base. Sino que aquí ya no la coloca en comparación, pero sí debería ser en comparación, ¿no? Entonces, en comparación con Beach, que es la categoría de base, entonces, por ejemplo, pescar en el muelle es un 2% menos probable, pescar en un bote privado es 3% más probable y pescar con un bote alquilado es 1% menos probable. ¿De acuerdo? Dice, the marginal effect is sum up to zero. Bueno, los efectos marginales eh, sumados dan cero, dice la profe. ¿De acuerdo? Y listo, ya ahí tendríamos, digamos que la parte, pues digamos, de interpretaciones. Entonces, si quieren, miremos los códigos, si está más o menos clara esta parte introductoria. ¿Sí? Eh, ¿Es más o Sí, menos profe. claro esto? Entonces, miremos los códigos. Lo bueno de los códigos es que, como les digo, bueno, estos códigos ustedes los pueden descargar de acá de internet. Yo, pues bueno, voy a ser muy sincero con ustedes. Yo también estoy estudiando estos materiales. No se vayan a imaginar que el profe ya se sabe todo y que, mejor dicho, se sabe todo, todas las respuestas más una. No, yo también estoy estudiando, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Y bueno, pues la idea es que ustedes puedan revisar un poco algunas de las fuentes de las cuales a veces uno empieza a estudiar, ¿no? Entonces yo ahora mismo estoy metido de cabeza en Econometrics Academy. Encontré esta página hace más o menos, ¿qué sería? Como unos 6 meses, si no estoy mal. Me pareció muy buena, la he revisado, los códigos son súper sencillos y funcionales. Entonces, bueno, pues si les interesa, yo les dejo este material para que ustedes lo revisen cuando tengan alguna necesidad y quieran revisar los códigos. Y bueno, ahí está la profe también explicando. Ella incluso pues detalla un poco más.
Entonces me parece que es una buena opción. Entonces, para poder hacer lo que queremos hacer, tenemos que descargar dos cosas. De aquí vamos a descargar, bueno, podríamos escoger Stata, pero lo que pasa es que Stata ya se está muriendo, digamos. Stata ya está llegando a su fin. Se está consolidando muchísimo en este momento y de hecho muchísimo más que Python, porque Python parece que estaba agarrando fuerza hasta hace unos 3 4 meses, pero definitivamente en este momento se está consolidando muchísimo R. Yo tengo un amigo mío que bueno, está haciendo unos estudios afuera y él es el como que siempre charlamos de estas cosas y él me dice, hermano, hoy no, ya se está consolidando fuertemente R. Pues le pegaron unas actualizaciones duras en estos últimos 3 meses y se está consolidando muchísimo. Entonces, por eso como que decidí no moverme a Python, aunque pues igual si ustedes me dicen que quieren algo de Python, yo puedo hacer una sesión de Python exclusivamente. Bueno, entonces voy a descargar esto que se llama aquí Multinomial Probit and Logit Models, este archivito que está aquí. Entonces, porfa, si pueden, descárguenlo. Multinomial Probit and Logit Models. Yo solamente con ustedes voy a mirar el modelo Logit sin ordenar, pero la profe presenta todos los casos. Entonces, lo primero sería descargar este documento. Yo le estoy dando clic allí, lo descargo, ¿cierto? Yo lo voy a guardar, déjame colocar aquí en descargas, es decir, que lo guarde en descargas. Me dice que ya lo tenía, entonces igual lo guardo. Y el otro que necesito descargar es este que tengo acá abajo, que es este Multinomial Fishing One, que está en CSV. ¿De acuerdo? Entonces vamos a descargar este Multinomial Fishing. Le doy clic. Y aquí me está dando una información, ¿no? Ahorita, bueno, si quieren podemos verla de una vez. Miren que aquí me aparece en esta columna mod, que es como el modo de, ¿qué se podría decir? La lección de pesca, de las opciones de pesca. Pues aquí aparece charter, que es el rentado, private, que es el bote, digámoslo así, que es privado, es de propiedad privada, pier, que es muelle, beach, que es la playa. Entonces, fíjese que aquí las tiene todas las tiene como factors, esto se llama factores, ¿cierto? Eh, y pues estas tienen que volverse dicotómicas, ¿no? Aquí aparece los precios. Estos son como los precios asociados a cada una de las opciones. Me imagino que, por ejemplo, ir a la playa no es como tan así de gratis que me voy a la playa porque voy y pesco tranquilamente, sino que parece ser que si quiero pescar en la playa me cobran, ¿cierto? Y aquí hay unos precios. Recuerden que esta es información de individuos y los precios de lo que ellos pagan por cada una de estas opciones, ¿no? Aquí me aparece catch rate, que esta sería una tasa de captura. Esta es una tasa de captura, es como, a ver, un indicador de, ¿qué se puede decir? En dónde tengo yo más probabilidad de pescar exitosamente. Entonces, por ejemplo, fíjese que en el primer caso, el primer individuo tiene una tasa de captura en el bote que renta del 53%. Entonces, tiene una alta tasa de captura, ¿no? De los peces. Si yo voy a, por ejemplo, a compararlo con Peer, con otro individuo que él escoge el muelle, ella le toca pagar, qué sé yo, $15, colóquele ahí que son $15, ¿cierto? La tasa de captura es apenas del 7%. Entonces, fíjese que el primer individuo paga, colóquele que son $182 lo que él paga por rentar el bote. Eso es lo que le cuesta al primer individuo rentar el bote y la tasa de captura es del 53%. Mire que, por ejemplo, acá, entonces, este otro individuo que estábamos viendo, que tiene esta tasa de captura del 7%, él, mire que le invierte menos, porque en el muelle, qué sé yo, le cobran
$15. Entonces, $15 me da más o menos una tasa de captura del 7%, 8%, redondeando. Mientras que si yo alquilo un bote, entonces, pues obviamente tengo que pagar más, $182, pero mi tasa de captura es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ahí como para que vean los datos. Aquí aparecen unas variables que son the beach, the pier, the private, the charter, que son esta es la dicotómica, por eso se llama dicotómica de playa, dicotómica de muelle, dicotómica de bote privado y dicotómica de renta del bote. ¿Listo? Aquí me aparece un precio, price, fish. Fíjense que estos son los precios relativos, ¿de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta que son los precios relativos, chicos? O sea, este es el individuo uno. Él paga $182 por la renta del bote. Si vamos a mirar ese dato de los 182, aquí en un bote, Price Charter, mire que son 182.93. ¿Sí lo mira que es el mismo? ¿Sí? Sí. Eso. Pero entonces ese individuo dice, yo también tengo información de cuánto me costaría un bote privado, de cuánto me costaría irme al muelle, de cuánto me costaría a mí irme a la playa. Entonces, esos actúan literalmente, pueden actuar como precios relativos, porque yo ahí ya puedo hacer comparaciones de precios relativos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese que estos modelos, usted puede llegar a tener ese tipo de información. Y aquí colocan unas tasas de captura, ¿no? Que son como las tasas de éxito de la pesca, ¿de acuerdo? Yo iba a escoger un modelo de transporte, ustedes de pronto los descontextualicé con respecto a la clase de ayer, porque ayer les expliqué todo esto, era con los modelos de economía del transporte. Y yo hoy decidí pasarme a este modelo, igual lo tengo montado, ¿no? El de transporte, porque me parece que está más completa las interpretaciones y porque tiene más variables. Por eso fue que me cambié a última hora. Pero fíjese que aquí usted tiene unas eh, tasas de captura eh, por, eh, por opción, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjese que para el individuo número uno, la mayor tasa de captura se da cuando renta el bote, o sea, es cuando mejor le va pescando, porque su tasa de captura es del 53%, ¿de acuerdo? Entonces es súper alta esa tasa de captura. Ahora, si, por ejemplo, nosotros revisamos al individuo número 2, a ver, miremos uno que tenga que tiene una tasa de captura. Por ejemplo, este tiene una tasa de captura, fíjese, eh, esto es el 10%. Él tiene el individuo número 5 tiene una tasa de captura del 10%. Y él está pagando, por ese bote privado, está pagando $41, ¿de acuerdo? Entonces, aquí aparecen esos $41, aquí aparecen las demás opciones. Por ejemplo, vamos a ver una cosa. Mire que, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está el precio? Ah, listo. Mire que el precio la renta de alquilar el bote es de $71. Es alta, pero no es la más alta para él, porque para él, ¿cierto? La más alta, las más altas serán el precio de irse a una playa y el precio de irse al muelle, ¿de acuerdo? Entonces, si yo reviso ahora digamos, la tasa de captura, ¿cierto? Entonces, él, por ejemplo, la tasa de captura en la playa le da 6% y si se va al muelle le da 5%. Entonces, a él no le sirve pagar, por ejemplo, por irse a la playa, que la playa puede ser que sea más cara porque está en una posición en donde es más para el turismo, más para otras cosas, irse a pagar $106 a la playa para tener una tasa de captura del 5%.
O sea, no es lógico. En el caso el muelle, pues que básicamente le da también lo mismo, 106, la tasa de captura para él, fíjese que esta es la de Peer, ¿no? Ah, es del 5%. Yo creo que analicé este 5% para playa, pero era para el muelle. No sé si la vieron, estas dos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, entonces, digamos, bueno, si el precio de ir a la playa o el precio de ir al muelle es el mismo, pues lo que podría definir la diferencia de si me voy por una de las dos es básicamente la tasa de captura, que en este caso es levemente más alta, pues 6% para la playa que para el muelle. Pero entonces, este individuo, fíjense, hagámosle seguimiento a este individuo, la tasa de captura de él es del 10%. Entonces, ¿dónde consigue él ese 10%? Ese 10% lo está consiguiendo en un bote privado. Y ese bote privado a él le cuesta, el price es de $41. Entonces, a él le sirve más esa opción porque es más barata y su tasa de captura es más alta. Pero ¿podría ser su tasa de captura más alta? Sí, claro, podría ser del 32%, pero eso sería si él rentara el bote, ¿cierto? Y si él rentara el bote, el precio, permítanme ver, el precio eh, sería este, ¿no? $71. Entonces, claro, le costaría a él pasarse del privado, que está pagando 41, a al bote que está rentado, porque estaría básicamente pasando de 41 a $71, o sea, aproximadamente $30 más caro le saldría si él quiere aumentar su tasa de captura, pero la estaría prácticamente pasando del 10% al 30%, es decir, la estaría triplicando. Sí, sí me siguen en este análisis de las descriptivas. Sí, profe. Vale, bueno. Entonces, no voy a demorar más con esto porque si no, aquí se nos va todo el día. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo la voy a descargar, y esta se llama, también parece que la había descargado, Multinomial Fishing One. Entonces, le voy a decir que se llama así como está originalmente, le voy a decir guardar, y me queda ya guardada. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a abrir el R la profe, eh, de la profe Ani, y voy a ampliar. Y pues la profe nos da ya esta base de datos. Yo aquí voy a limpiar esto y voy a limpiar esto de acá. No, voy a borrar este de aquí. Y eso es lo que nos da la profe, esta programación. Entonces vamos a revisarla, a ver cómo le va a la profe con la programación que nos propone. Entonces ella dice, bueno, este es un multinomial probit and logit model in R. Esto lo hizo en el 2013. Entonces, ella arranca instalando MLogit y activando MLogit. Entonces, yo voy a hacer eso, así run. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Aquí sí hay un problema porque, por ejemplo, ella está trabajando en Windows, ¿cierto? Yo lo sé porque mire que ahí aparece C2 puntos. Entonces, en mi caso sí tengo un problema porque yo no estoy trabajando en Windows. Entonces, ustedes y yo creo que vamos a tener más o menos una situación parecida porque, por ejemplo, ella tiene la línea de ella, de cómo está guardando sus cosas, ella tiene una carpeta que se llama Econometrics, dentro de ella tiene una que se llama Data, y dentro de ella tiene una que se llama Multinomial Fishing One, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no tenemos esa línea. Podríamos nosotros con el setwd crear una línea, ¿cierto? De código, pero en este caso yo lo que voy a hacer es importar la data manualmente. Entonces voy a import, voy a decirle, estos datos están como CSV, o sea que son de texto. Y entonces le voy a dar import CSV y me voy a ir a descargas. Y en descargas voy a buscar la base de datos de la profe. Que
se llama Multinomial Fishing One. Entonces la ubico, le doy Open. um, mm, 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 mm. No, creo que no la estoy importando bien. Permítame. Voy a decirle import, le voy a decir reader, ¿cierto? Voy a decir con reader y vamos a darle browse y me voy a me voy a ir otra vez al multinomial fishing, que es este de aquí. Vamos a ver si ahí me funciona. A ver. Esa, miren que la preview ya me cuadra como me sirven los datos. ¿De acuerdo? Ya la preview ya es la buena. El código es con React raya al piso CSV, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir import, pues ya la tengo importada. Aquí de hecho ya me muestra los datos, que eran los que estábamos analizando hace un rato. Yo voy a hacer una cosita solamente por mis datos y es que, a ver, déjenme ver. Mm, ujú. Ah, creo que esto no va a funcionar a mí, pero igual la voy a colocar. A copiarle multinomial, fishing, a copiar aquí, copy, y le voy a reemplazar esta partecita que tiene ella y la voy a colocar aquí, multinomial. Y yo sí voy a tener que hacer un cambio, si ahí me funciona el código. Y es que ella a esa base de datos la llama MyData. Entonces yo tengo que crear MyData. Voy a decir que MyData es multinomial, ¿de acuerdo? Entonces, multinomial fishing one. Voy a tener que hacer eso para que me funcionen los códigos que ella plantea. Entonces, le doy run. Listo. Ya, entonces ahí ya puedo operar todo lo que ella plantea con tranquilidad. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Usted ya conmigo está al final de un camino, ¿no? Recuerde que alguna vez usted entró a estudiar econometría uno por primera vez y estuvo mirando conmigo muchos procesos a mano y todo esto. Y fíjese que, por ejemplo, ahora yo creo que una prueba de fuego buena que usted puede tener de aquí al futuro es empezar a mirar estos códigos y sentir una cierta tranquilidad de que usted, pues, algunos los entiende o intuye qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno dice, mire, ella lo primero que hace es meterle un attach. Entonces, ¿qué es lo que hace con el attach? Ella lo que va a hacer es entrar a la data que tiene. Entonces, usted ya más o menos sabe para qué sirve eso. Entonces, aquí ella va a meterle una estadística descriptiva, va a generar una tabla sobre el mode. El mode eran las tipologías que había básicamente de opciones. Y entonces ella dice, mire, yo tengo ahí que de esos 1.182 individuos, 418 se dedican a pescar eh, con botes privados, ¿de acuerdo? Después, los individuos, 452, escogen la opción de alquilar el bote. 178 individuos pescan en el muelle y finalmente, digamos, un menor número, 134 individuos, pesca en la playa. No creo que haya problema con la tablita, ¿cierto? Bueno, ella plantea un reshaping the data from wide to long format. Ella va a crear una modificación a la data. La va a adaptar para el modelo logit multinomial. Entonces ella lo que va a hacer es codificar el mode. Eso es lo que va a hacer, codificar el mode para que pueda utilizarlo posteriormente. Sí, aunque ella dice, aquí le va a aplicar es un reshape. Mm, interesante este tema, a ver. Entonces ella está, bueno, dice, va a crear, ¿no? Una base de datos que la va a llamar ML ML porque es multinomial logit. Y dice, bueno, eso es igual a mlogit.data
coloca la base de datos que se llama MyData y coloca Varying 415. Yo ahí intuyo que está dando una dimensión. Luego dice, eso tiene que aplicar para mode y le aplica una opción shape que se llama white, por ejemplo. Ella está ajustando sus datos. Vamos a mirar a ver qué hace. Entonces, corramos estas dos líneas de código. Veamos a ver qué fue lo que hizo la profe Annie por acá. Yo tengo un problema porque no tengo mi mouse a la mano. Entonces, vamos a ver si no me va a permitir subir. Tengo un problema que no me permite subir. Pero bueno. Si se dan cuenta una cosa aquí. No, pues saben que no. Ya sé qué es lo que puedo hacer yo. Le puedo decir aquí, ella está generando es una previsualización, pero entonces yo le voy a decir, muéstreme, colocar view, y le voy a decir, muéstreme ML data. Ahí vamos a ver con claridad qué fue lo que planteó ella. Entonces, voy a decir run. No me deja verla. Me dice error in data frame X, star min en a row, star más len. Entonces está modificando filas y está modificando también la longitud. O sea, yo no. Y ella está haciendo algo. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, ella tenía 1282 observaciones y tenía 17 variables. Si lo observan aquí en MyData. Pero cuando ella es el cambio a MLData, ella pasa a 4728 y crea 10 variables. Está haciendo algo allí. Bueno, esa sí nos toca revisarla cuando ella haga la explicación. Nosotros tenemos video de esto, ¿no? O sea, la profe tiene un video de esto para que ustedes lo revisen. Bueno, nosotros vamos a hacerle caso porque ella va a utilizar MLData para los modelos. Y entonces aquí ella ya nos genera, y esto es lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente, esto es lo que nos interesa, o sea, lo más importante es las dos líneas de código que vienen. Aquí ella coloca en logit that model one, que es el binomial, ¿cierto? El logit binomial, y entonces ella dice, bueno, eso es menor o igual a mlogit, coloca primero mod, vergulilla 1, con eso está diciendo ella, yo aquí voy a colocar, ¿cierto? Yo aquí voy a colocar las categorías, digamos que teníamos, las opciones, ¿cierto? Y les voy a colocar como digamos, en un ¿qué se puede decir? Como en un código en donde van a tener valores de 1, ¿cierto? Pero es como si creara yo una serie que va a ser igual a 1 y las demás 0, y así consecutivamente para cada una de ellas. Dice, bueno, yo hago esa codificación y coloco aquí como un separador y dice, de ahí en adelante ya coloco las covariantes después de ese separador, ¿cierto? Entonces aquí ya le llama income, que es el dato de la covariante, ingresos en este caso. Si queremos colocar más covariantes, aquí usted le puede colocar más y le coloca más covariantes, le da coma. Aquí ella, muy organizadita, le coloca data igual a mldata, pues uno perfectamente podría colocar directamente mldata, pero pues ella lo coloca de esa manera como ordenada. Y luego coloca digamos, la categoría de base, ¿cierto? Con este comando que es ref level, y ella escoge aquí charter, que es la categoría de base. Entonces, ella va a hacer los modelos, todos los modelos, pero la referencia va a ser charter. Y luego ya genera el summary. ¿La tiene más o menos la idea de la sintaxis que ella plantea? Sí, profe.
Entonces vamos a correrla, decir run, y fíjese que estos resultados, ¿cierto? Podemos compararlos con lo que nos estaba mostrando la profe. Entonces permítanme, porque yo creo que tengo por acá los resultados que ella nos estaba mostrando, ¿cierto? Entonces permítame. Voy a ver si puedo minimizar un poco esto. Y minimicemos un poco este también. A ver si podemos ver como que las cositas para que las comparemos. Entonces, los datos, a ver, un poquito más acá. Ah, listo. Y bueno, yo creo que ahí se alcanzan a ver los coeficientes. Entonces, fíjese que ella está primero colocando unos, digamos, aquí vamos a tener nosotros 3 interceptos, porque son 3 modelos, ¿de acuerdo? Y 3 betas, 3 pendientes, llamémosles así. Entonces, miren que el intercepto para Beach a ella le da 1.34. Este 1.34, es que yo casi que no me puedo mover mucho aquí. A ver, vamos si este pedacito lo puedo mover. Ah, ya, sí, ahí ya. Miren que ese Beach, ese intercepto, es estadísticamente significativo y por eso es que ella le pone este disco aquí, al menos 1.34. Por ese intercepto no nos preocupemos tanto. A nosotros nos interesa más bien es el efecto de la covariante sobre la probabilidad relativa. Y mire que, por ejemplo, en el caso de Beach, abajo tiene que aparecerle 0.03, que es el que tiene aquí. ¿Sí lo observan, chicos? Sí, profe. Entonces, fíjese que ahí es donde saca ella ese dato, ¿de acuerdo? Luego, yo puedo observar el intercepto para muelle, ¿cierto? Que me da menos 0,53, entonces veámoslo por acá. Mírelo aquí, ella le da menos 0,52, 71, 41, ella lo redondea y ya le da el valor. Y en income, el efecto del ingreso que le da menos 0,11 es el que tenemos aquí, en esta partecita que estoy señalando acá. Y finalmente, para bote privado, a ella le da el intercepto, le da menos 0,6, que es el que tenemos aquí, ¿cierto? Y el efecto del ingreso, ¿cierto? Del ingreso le da 0,12, que es el último que tenemos acá, que es estadísticamente significativo. Y este es digamos, esquema que ella utiliza cuando ella coloca em, como categoría de base, ella coloca charter. Por eso, cuando nosotros nos vamos acá a los códigos, voy a regresar aquí, cuando nos vamos a los códigos, ella, ella le coloca aquí ref level charter, porque está dejando como base esa categoría de la renta del bote. Pero por allá hace un rato, Gabriela me decía, profe, pero ¿y si uno quisiera colocar otra categoría de base, entonces, qué puede hacer? Y mire que la profe le responde esa pregunta porque ella le genera esta segunda línea de código en donde le dice, listo, entonces es la misma cosa de arriba, es exactamente la misma cosa de arriba, pero aquí le cambia la categoría de base y se la coloca en muelle. ¿Sí lo observan, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces aquí le da run y ustedes pueden comparar, ¿cierto? Y van a tener los mismos resultados. Fíjese que ahí le da incluso la R2 de McFadden, ¿cierto? Ahí le da la R2 de McFadden.
Y esta es la partecita que les interesa a ustedes para hacer las interpretaciones que se puedan leer y que sean lógicas, de que, bueno, que me quede esto en tanto por ciento como nos mostraba ella. Ella ¿qué es lo que hace allí? Ella lo que hace es, como esta es una razón de probabilidades que está en logaritmo, como la mirábamos ayer, ¿se acuerdan que ayer les decía hay que destruir esa razón de probabilidades relativas que está en logaritmo? Pues la única manera de destruirla es sacándole el antilogaritmo. Por eso ella le coloca exp. Entonces, con el XP destruye el logaritmo, luego llama a los coeficientes, en este caso del modelo 1, y los corre. Y con eso ya tiene los efectos marginales, que son estos que tenemos acá. Si yo volviera un poco, permítanme, vuelvo al paper que ella diseñó. Está muy bonita esta forma de plantear. Ojalá yo algún día pudiera hacer mis clases así. Entonces ella dice, ¿cierto? Estos son los efectos marginales. Veamos si puedo correr esta de acá un poco. Y la voy a volver a correr. Permítame ver si puedo ver los efectos marginales que ella construyó. No salen, ¿cierto? No los veo. Ella lo que está sacando. Ah, momentito. Esto lo está haciendo para el modelo 1. Permítame, veo si puedo hacer un ajustecito a lo que ella está planteando. A ver si me dan los mismos. ¿Listo? Dame un segundito. Vamos a ver. El código que ella utiliza es. Aquí saca el coeficiente y yo a esto le podría. Veamos si puedo extraer. Ah, no, ya ahí estoy extrayendo los coeficientes. Veamos si puedo. No, ahí no tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo es. Vamos a ver. No, no me lo acepta. Entonces me toca hacerlo a mano, a la vieja escuela. Entonces permítame ver un segundito. Ah, es que le había dejado aquí el modelo 1 con peso. Déjame ver si allí me corre. Entonces le voy a decir aquí. Run. Ajá. Entonces, vamos a ver si me dan los mismos. No me dan los mismos, ¿no? No, no me dan los mismos. No me dan los mismos. Y lo que sí ella hace después es hablar ya del conditional. Ella ya está hablando de otros modelos aquí. Profe, pero el último ¿Mm? no tenía de base pescar en la playa. Lo que pasa es que fíjate que cuando nosotros revisamos el paper, eh, mira que aquí me aparecen todos, mira. Entonces, ahí es donde yo me pierdo un poco porque no sé cuál es el que dejó de base, pero ella me dice, they are the same regardless of whether alternative 4 or 2 is the base category. Entonces, ella saca el efecto marginal, pero lo saca para todas las opciones, por lo que me estoy dando cuenta ahí. Entonces, lo que yo supuse es que probablemente ella estaba asumiendo que Beach era igual a 0, pero mira que le queda 0.00008.
Entonces, hagamos una cosa, yo creo que estoy casi seguro saber qué es lo que está haciendo ella. Yo lo que intuyo es que ella está, descomponiendo el logaritmo, pero, ella está, haciendo las cuentas que vimos ayer, de la resta, es decir, ella decía, yo puedo, bueno, ayer decíamos nosotros en clase, yo puedo obtener el beta de una covariante sobre una probabilidad relativa, para un modelo, después hacerlo para otro modelo. Y si quisiera hacerlo para la tercera opción, que es la de base, entonces tengo que aplicar una resta. Pues yo creo que ella está haciendo ese cambio, pero necesitaría revisarlo con códigos. Y como ella no lo está planteando, entonces permítame, yo la reviso. eh, yo reviso el cálculo que ella está haciendo porque ella no lo presenta acá, o sea, ella simplemente pasa el otro ratio, de hecho lo voy a dejar tal cual como ella lo hace, y ella a partir de esto saca los efectos marginales. Fíjese que ella sí está haciendo es odds ratio, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos sirven es el efecto marginal. Pero permítame, yo le busco eso porque yo tengo líneas de código que me permiten sacar efectos marginales. Entonces lo que quiero es probar, ver cuál es el que está utilizando y yo se los paso para que complementen este ejercicio, ¿de acuerdo? Y no se vayan a enredar. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí, hasta esta partecita. ¿Sí es claro o hay dudas? O sea, hasta antes de los efectos marginales, porque por los efectos marginales, usted la pregunta lógica es, profe, no sabemos cómo lo sacó, yo tendría que revisar también a ver qué código utilizó para poder sacarlos, pero eso es una cosa de consulta. Yo ahorita también estoy trabajando estos modelos con códigos de marginales, entonces tengo que ver cuál es el que utilizó para complementarlo. Pero antes de esto, ¿sí es claro o hay dudas? Al menos de mi parte sí se entiende, profe. A excepción de la única cosa que nos queda pendiente, que serían los efectos marginales, ¿cierto? Sí, señor. Listo, o sea, la pregunta aquí clara que tengo que responder es cómo se sacan los efectos marginales. Yo esa parte la reviso, Profe, yo les planteo esos efectos, a ver cómo los calculáis. Sí, profe, mire que en la línea 47 ya está planteando los efectos marginales. sí, me percaté justo en este momento que ella lo tiene incluso titulado, dice Multinomial Logic Effects. ¿Y corren esos, son esos los que ella calcula? Porque los está calculando para el MLogit Model 1, es decir, el que estábamos revisando, y le está utilizando como la covariante los ingresos. Revisémosla. Nada perdemos con, puede ser que lo haya hecho. Me está diciendo aquí que falta Z, ya está creando aquí, déjeme ver un segundo, está creando Z, dice que es, déjeme ver, MLData, crea un data frame. En ese data frame coloca una de las variables que era precio y a ese precio le está aplicando un índice M y está obteniendo la media de ese índice medio. Después toma la tasa de captura, el catch. Pero es que aquí está corriendo es otro modelito. No, esto está haciendo, a ver, bueno, miremoslo a ver. Está creando un objeto que lo va a llamar M. Y a eso lo va a llamar MLogit. Va a colocar el tipo de, digamos, opción de pesca en función de dos variables. ¿De acuerdo? Está colocando en función del precio y de la tasa de captura. Luego, con base en eso, ella dice, listo, yo lo voy a colocar como si fuera, imaginen por un momento que aquí es como si estuviera haciendo una especie de filtrado, ¿cierto? Y ese filtrado lo coloca en función del ingreso. Es como si estuviera haciendo algo de transitividad, porque dice básicamente el modo estaría condicionado por el precio y por la tasa de captura, que es algo que sí analizamos. Recuerden que yo estaba analizando y les decía, miren que ellos para el modo tienen unos precios, que eran el tema de los precios relativos, y habría una tasa de captura, que sería una tasa de captura relativa. Entonces, como si ese modo lo estuviera condicionando y lo coloca en función de los ingresos.
Luego ya coloca aquí la data y coloca la condición de Karcher, es decir, que está colocando como categoría de base, está colocando los botes rentados. Entonces vamos a correrla a ver si funciona. Ahí la corre. Está creando un objeto M. Y luego con eso va a crear otro objeto que se llama Z. Y dice Z, está clicando un with que es un condicional y dice mldata. Y entonces es como si estuviera creando un data frame para hacer una predicción. Entonces dice, yo quiero que los precios sean iguales a un precio basado en esa categoría M y que se calcule una media y también una tasa de captura a la que voy a llamar con el tapply, que es llamarla, y que se calcule una media. Entonces, lo que él está haciendo es calculando una media, está creando un data frame, que es una media de los precios, y está creando una media de las tasas de captura, y eso lo va a obligar precisamente a calcular una media del ingreso. ¿Sí se dan cuenta los comandos de medias que utiliza? O sea, para sacar el efecto marginal, él lo va a hacer sobre el promedio. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces, él quiere saber es como que a ver, una, ¿cómo es que lo que pasa es que es un concepto microeconómico que era cuando ustedes miraban elasticidades que decían elasticidad, habían varios tipos de elasticidad, ¿no? Elasticidad arco, elasticidad punto. Esta sería como una especie de elasticidad promedio, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere hacer él. Ella, perdón, la profe Anne. Entonces le va a hacer run, ella crea esa variable z y entonces esa variable z sí le va a servir aquí para los efectos marginales. Entonces llama al modelo, que es el MLogit Model 1, que es el modelo que habíamos hecho, y dice, eso va a estar en función del ingreso y tenga en cuenta los datos medios, ¿de acuerdo? Para que le salga el efecto. Entonces vamos a mirar si funciona, porque fíjense que ella está colocando abajo unos conditional logic model. Entonces vamos a ver qué resultado nos da y comparémoslos con la presentación que ella tenía. Que esa presentación está aquí. Permítame nuevamente, la voy a minimizar. A ver si podemos descifrar esos efectos marginales. Permítanme aquí que me minimice. ¿Son los mismos? No son los mismos, ¿no? ¿O sí? De mi parte, pues sí los miro iguales. Ah, sí, son los mismos. Por ejemplo, en el de Private, mire que aquí dice 3,25, pero dice antes de eso hay dos ceritos, o sea que sería 0,03. Este primero, ¿sí lo miran? El de Private. 0,03. ¿Sí? Sí. Listo, en el de Private ya lo tenemos. En el de Peer, a ella le da menos 0,02. Mire, antes de ese menos 2 que le aparece aquí, el exponencial me está diciendo 0,0 y ahí varía. 0,2 y es negativo. Entonces ahí estaría el de Peer. ¿De acuerdo? El de Beach está redondeado. Es redondeado porque en realidad ella le da 0,000749. Y ella dice, ah, bueno, eso es 0,0008 y lo redondea. Y en Charter, y es que este procedimiento, ¿saben por qué lo hace ella? Es para tener todos los efectos marginales, incluido el de la categoría de base. Pero eso hace que el de Beach, que es la categoría de base, no, la categoría de base no es Beach. Eso hace que estos efectos marginales
déjame ver, es charter la de base, ¿cierto? Ella utilizó charter. Sí. No. Entonces no he dicho nada. Entonces, fíjense que en el de charter, si le das 0.0, bueno, es menos 0.012. Ella lo redondea a menos 0.01 y es estadísticamente significativo. Esas significancias las extrae del modelo, ¿no? Que había hecho. Sí, así saca entonces los efectos marginales. Construye dos objetos. Un objeto M en donde condiciona la categoría a los precios y la tasa de captura, pero pone eso en función del ingreso y a partir de eso obtiene como un comportamiento medio de la tasa de captura de, y del ingreso, ¿de acuerdo? Y con base en eso se estima los efectos marginales. Recuerden que ya estamos viendo cosas más o menos avanzadas, ¿no? Entonces, am, igual nos toca repasarlas. Em, si quieren, yo le pego una revisadita para la próxima y pues este ya es el último tema, entonces podemos hacer otro ejercicio con él. Pues yo tengo uno ya hecho por mí, que es el del modelo de transporte, y ese lo trabajamos la próxima clase para que tengan al menos dos ejemplos de los modelos logic multinomiales. ¿Sí? Más o menos, ¿me siguen con estos temas o están con dudas? Profe, la función index, ¿qué hace? Déjame ver dónde está aplicando esa función. Z, profe, cuando define Z. Esa función index, permíteme, la veo en el contexto, y crea una Z que es la de promedios, ¿no? Entonces coloca precio y con esto la está utilizando como para hacer un conteo y poder obtener el dato de la media. Permítame ver si yo puedo, a ver, ilustrarla acá. Mm, Por ejemplo, después del attach, yo podría, por ejemplo, colocar, eh, démosle, esta de catch rate. Veamos si me corre. Vamos a verla aquí, si la puedo aplicar ahí. Listo. Esta es la tasa de captura, ¿de acuerdo? Entonces el comando era index, ¿cierto? Bueno, mire que ahí está la explicación. Dice, extrae o reemplaza un indicador de objetos. Entonces es una función genérica para extraer un indicador y reemplazarla por un objeto. Ya, eso es lo que está haciendo. Entonces, no es necesario que haga esto. Entonces vámonos al contexto. Me regreso aquí, entonces déjenme ver entenderla. Primero lo que hace es, va a calcular los precios, va a calcular unos precios, va a recalcular los precios y para eso genera como un t-apply, que es una, digamos, es como si quisiera hacer una submuestra. Entonces toma los precios y él toma M, que es básicamente una estimación del modo de pesca en función de los precios y de la tasa de captura, y todo eso que es como si lo estuviera, a ver, ¿qué se puede decir? Filtrando, lo coloca en términos del ingreso, y luego con eso coloca un índice, o sea, extrae de M, extrae un elemento que llama alt. Es decir, a ver, veámoslo, hagámoslo por partes. Esta es la forma en que uno revisa. A colocar index, le coloca M, entonces veamos qué hace esta partecita, index M. Entonces, en index M, mire que él me está generando dos columnas. Una que se llama, eso es como un, que se puede decir como un character identity, es como un identificador para cada opción. Entonces, por ejemplo, hay un
identificador, por ejemplo, bueno, y alt, que es como las alternativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo que hay un individuo que pesca en la playa. Entonces, un individuo que pesca en la playa, ¿de acuerdo? Este es un individuo que pesca en la playa. Aquí me aparece otro individuo que pesca en la playa. Y aquí, por ejemplo, me aparece un tercer individuo que pesca en la playa, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que está haciendo, y aquí me aparece como una indexación de uno y 2. Entonces, eh, ya más o menos sé lo que está haciendo. Está reemplazando, le está sirviendo es como para crear una especie de dicotómica para poder hacer la simulación de los datos medios de los precios dependiendo de las categorías que estén utilizando. Es una cosa dinámica en el sentido de él está creando un índice que le permite identificar individuos y opciones, pero que pueden ir cambiando dependiendo de el cálculo de la media que se vaya a utilizar en el ingreso. Tocaría es como hacerlo paso a paso para poder verlo, pero lo que sí está haciendo es como básicamente tratando de identificar las categorías para hacer las predicciones con respecto al ingreso. Bueno, predicciones es un decir, es más bien una estimación con respecto al ingreso y poder así obtener estimaciones. Este es un código como compuesto el que está utilizando ella. ¿Muy confusa? Sí. Pues, si ustedes revisan este index M, ¿cierto? Así como está, o sea, si yo lo corro, así como está, fíjese que lo que me muestra es un identificador y unas alternativas, ¿de acuerdo? En eso estamos claros, ¿sí o no? Sí, profe. La profe ahí está indexando la alternativa y a la alternativa le está sacando las medias, ¿no? De cada alternativa. Pero lo que pasa es que, sí, pero lo que pasa es que recuerden que en la clase de ayer, por ejemplo, dependiendo de las categorías, las indexaciones pueden cambiar también. Porque, por ejemplo, si yo cojo como base, por ejemplo, beach, entonces la indexación se tiene que hacer sobre las que sean diferentes a beach. Entonces se van a mover las codificaciones. Y entonces, por eso es que ella coloca, después de hacer esa indexación, que es como una especie de indexación dinámica, coloca pesos y dice, bueno, y ahora sáqueme, ¿cierto? Las alternativas. Entonces, corramos esta, por ejemplo, y fíjese que ahí lo que hace es como dinámicamente sacar las alternativas dinámicas, las combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, está haciendo como combinaciones en las que siempre combina, es decir, nosotros tenemos aquí 4 opciones, ¿cierto? Y dejamos una por fuera, o sea que nos quedan 3. Entonces, si yo tomo 1, 2 y 3, queda por fuera 4. Pero si tomo 4, entonces tiene que ir, por ejemplo, 4, 1 y 2 y queda por base 3. O si yo tomo como base 2, entonces queda 2 por fuera y queda 1, 3 y 4 y 2 queda como base. Y entonces él hace como que ese reemplazo en la indización, llamémosla así, para asignarle los valores de las categorías a las que quedan, que es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, o 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. Eso es lo que hace ese código interno. No sé si hay que ver menos confuso. Sí, profe, está un poco más claro. Sí, el consejo mío es, ustedes siempre que vean estas cosas raras, descompónganlas, ¿de acuerdo? Descompónganlas y vaya viendo. Y bueno, también necesita un poco de teoría esto para entenderse, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, es claro que ese índice está tomando M, que es digamos que la estimación del M-Logit filtrada en función del ingreso, y lo que está haciendo ahora es como para poder finalmente obtener las medias y sacar los efectos marginales, entonces lo que está haciendo es como que
generando iteraciones. Yo creo que esa es la palabra más adecuada para tratar de explicarlo. Son iteraciones para obtener un comportamiento medio y poder así tener los efectos marginales sin condicionarlos. Y después se pueden condicionar, que eso es lo que ya hace el logit condicionado. Pero pues nosotros ya el logit condicionado no lo vamos a revisar. Simplemente el logit, digamos, básico. El logit multinomial básico. ¿Listo? Bueno, un código ahí como para que lo tengan en cuenta para los efectos marginales, pero igual ustedes lo pueden utilizar y le reemplazan lo que, de acuerdo con lo que ustedes necesiten, ¿no? No necesariamente tienen que, digamos, romperse tanto tiempo investigando a ver qué es lo que hace al detalle, porque pues probablemente a usted lo que le interesa es obtener de una vez los efectos marginales y no tanto, digamos que desentrañar el código, que ya es una cosa más de programación. Pero bueno, igual, si desea hacerlo, pues igual. Existen libros sobre R que le explican ejemplos de cómo funciona el index, ¿no? Y cómo puede ser dinámico. Entonces, de eso sí hay mucha literatura. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces yo por hoy la voy a dejar allí. Y para la próxima sesión, oiga, nosotros, ¿hasta cuándo vamos con clases? Perdón, yo estoy un poco descontextualizado. Hoy tenemos 8, ¿cierto? ¿Hasta cuándo van las clases regulares? No sé, la verdad, profe. Yo creo que hasta el 21. El 24 es la... Bueno, el Bueno, 24 ya se acaba todo. pues yo estaba pensando, pues para hacer como un taller pequeño, porque pues no, tampoco quiero, sé que ustedes deben estar con las materias regulares muy cargados. Entonces creo que hacer un taller re pequeñito, re sencillo, no complicado. Y sobre todo lo que me interesaría es pues que apliquen unas cositas pequeñitas. Entonces no creo que les va a dejar un taller como por ejemplo el taller 2, que creo que sí fue el más desafiante de todos que han tenido. Entonces, lo que podemos hacer es hacer otros ejemplos para que usted pueda, digamos, yo tengo por ejemplo, un código para esto de modelos login multinomiales que es más sencillito que el de la profe. Me parece que este es más complejo. El que yo tengo es un poquito más sencillo. Y sobre ese modelo creo que les puedo dejar el taller para que ustedes hagan un caso un poco más sencillo que el que vimos hoy, por ejemplo, que sí es un poco más, tiene más cositas y pues está bien, ¿no? Está bien, digamos, que uno se enfrente a mirar estos códigos más complejos y tratar de entenderlos. Pero para un taller creo que les voy a dejar una cosa un poco más tranquila para que no se vayan a enredar tanto tampoco. ¿Listo? Entonces, chicos, yo dejo la clase por ahí, por hoy. Si hay alguna duda, me comentan, pero revísense los materiales de la profe. Me parece que son muy buenos. Y además de eso, también la profe pues hace las explicaciones, o sea, están los videos de la profe, que eso los tienen acá. Y ella va haciendo lo que nosotros estábamos haciendo. Y de hecho, lo hace con Stata también, y lo hace con Eri. Entonces, si quieren, revísense los videos de ella, y ahí también se van puliendo un poco en el tema del inglés, porque ya que el inglés se vuelve para ustedes como una cosa de seguirle un poco la intuición a ella, porque ya con la clase que ven, los códigos que ya tienen, los conceptos que ya más o menos tienen, entonces como que veamos una clase de algo que estoy viendo, pero en inglés, a ver si de pronto por ahí adquiero algunas como cositas que me puedan servir pues ya más del manejo del idioma. ¿Listo? Entonces, yo dejo por mi parte allí y la próxima clase vuelvo a hacer un ejemplo que es el ejemplo de la economía del transporte. ¿De acuerdo? También tengo uno que es un poco más, es de economía del deporte, entonces también podría ser que lo traiga para acá, si nos alcanza el tiempo. Bueno, por hoy dejo así. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la próxima clase. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego.